Justo esto se da también en el contexto que Estados Unidos capturó el 6º buque petrolero, ¿no? Sí. Estados Unidos capturó el 6º buque petrolero. ¿Qué pasa con esos buques petroleros? Hay que Oye, indicar. perdón, Gringuita, que te interrumpa, porque es bueno entender qué está pasando ahí en estas costas, ¿no? Por una parte, han seguido los ataques, ¿no es cierto?, permanentemente a estos lanchones que transportan droga. Pero hay otro tema relacionado con estos buques petroleros que siguen ahí funcionando, trabajando. Ya sabemos cuántos barriles, lo que está pidiendo Estados Unidos. ¿Qué pasa puntualmente con estos buques petroleros? ¿Hacia dónde se estaban dirigiendo y qué hace Estados Unidos con ellos? Bueno, este último, el sexto, que es interceptado por las fuerzas norteamericanas, ustedes están viendo el registro, es impresionante, parece de película, pero así lo interceptan. Es el petrolero Eliana, que fue capturado muy cerca de la costa de Trinidad y Tobago. Recordemos que la distancia de Trinidad y Tobago con el noreste de Venezuela es 12 kilómetros. O sea, en las costas venezolanas había zarpado desde Venezuela, pero le habían cambiado el nombre al nombre de Verónica. Por lo tanto, ellos mismos, los que están ahí en este despliegue militar norteamericano en las aguas del Caribe, se percatan de que esto se vería parte de la llamada flota fantasma, que son estos buques petroleros que les cambian la bandera o les cambian el nombre para llevar combustible a aquellos países sancionados, ¿ok? Esos son los que intercepta el gobierno norteamericano. Ahora que lo interceptó, ¿qué va a pasar con estos 700.000 barriles de crudo que transportaba el barco? Se va a las costas de Estados Unidos. No lo han jamás, desde que empezaron a interceptar el primero, Estados Unidos no ha ocultado cuál es el fin, dónde llegan a parar todo este tipo de navíos. Y ha sido la misma operación ejecutada por las unidades de la Marina norteamericana con el Comando del Sur, que tiene ahí todo un liderazgo desde que comienza a llevarse adelante la operación Lanza del Sur. Por lo tanto, ese combustible se va, el crudo, el preciado oro negro, se va a las costas norteamericanas. Se utilizaron helicópteros para despegar estas tropas directamente sobre la cubierta, esta imagen cinematográfica que estamos revisando durante el amanecer, en tarea conjunta con todos estos efectivos que habían salido desde el US Gerald Ford, que estamos hablando del portaaviones más grande y poderoso y letal que tiene Estados Unidos en el mundo. Y por lo tanto ahora Verónica es el último petrolero en operar desafiando esas sanciones que ha precisado. Así que se suma a todos los combustibles que se están llevando. Operaciones espectacular, de película. como cinematográfico. Tal cual. O sea, se descuelgan de helicópteros, o sea, es impresionante. Ahora, y queda todo registrado con estas cámaras adosadas. Y lo dicen, y ahora ese petróleo sancionado va a Estados Unidos y ya sabemos qué va a pasar con él. Los van a vender, el petróleo, las ganancias se dividen y con esas ganancias, más que llegarle dinero en efectivo a Venezuela, se compran muchos productos de bandera estadounidense. Estamos hablando de todo tipo de productos y esos productos llegan a mercado venezolano, además de lo que dice Donald Trump, que forma parte de las fases que hemos ido precisando. De la primera fase es lanzar con todo y en el fondo que vuelva a crecer y ser pujante ese país mucho más de lo que lo fue antaño, que tuvo una época dorada que todos la conocemos. Oye, Fernando Tineo, que está con nosotros desde Caracas en vivo para hablar de este tema. Fernando, ¿cómo estás? 8:34, estamos en vivo en esta conversación y en este contacto que agradecemos tanto para conocer el día a día y cómo se viven estas noticias de manera interna. Oye, ¿qué ha pasado ahí con esta captura? Es el 6º buque petrolero ya en manos de Estados Unidos. Se conoce, se habla, es un tema recurrente. Vamos contigo en vivo, querido Fernando. Un abrazo grande. Hola, Fernando. Hola. Saludos, buenos días para ustedes. Bueno, sí, el día de ayer se conoció la captura muy temprano de este buque Verónica, que como tú dices, Karen, es el 6º que toma Estados Unidos en agua del Caribe. Este es uno de los barcos que estaba en la lista de sanciones de la OFAC y bueno, el día de ayer corrió la misma suerte que los otros 5 barcos. Fue decomisado al salir de Venezuela, trajo nafta a Venezuela, aparentemente no llevaba, algún tipo de hidrocarburo de Venezuela, más bien trajo nafta.
que se utiliza para combinar con otros diluyentes acá en Venezuela y poder realizar la gasolina u otros tipos de derivados. Bueno, el día de ayer al salir de Venezuela fue confiscado por Estados Unidos. Fernando, internamente respecto de cuál es la ruta, quiénes operan estos barcos, lo hacen de manera clandestina, son barcos piratas, ese combustible que transportan, ¿de dónde viene? ¿Dónde llega ese dinero? ¿Quién financia todo esto? Cuéntanos un poco la interna de esta ruta que hacen estos buques petroleros que están siendo capturados por Estados Unidos en el Mar Caribe. Bueno, fíjense que a raíz de las sanciones, Venezuela tuvo que recurrir a este tipo de negocios y se vende, por ejemplo, cuando Venezuela es el que vende con un descuento y una diferencia muy grande de lo que es el precio del mercado. Casi no cubre lo que cuesta producir un barril de petróleo. Y por supuesto cuando lo compra a muy alto precio. Es decir, por ejemplo, ayer esta nafta que llegó a Venezuela tuvo que haberse comprado a un precio muy, muy elevado, digamos porque se compra por los llamados caminos verdes, ¿no? No se compra de manera legal, a precio de mercado. Y es lo que, bueno, ha tenido que pagar Venezuela lo que ha tenido que recurrir Venezuela para poder, bueno, o vender o comprar, en este caso diluyentes, bueno, para poder seguir trabajando los hidrocarburos acá en Venezuela. Porque, digamos que de manera abierta y utilizando los sistemas financieros normales, bueno, no puede hacerlo. Tiene que pagar o por criptomonedas o tiene que pagar, digamos, en efectivo, porque no puede usar el sistema financiero mundial. Pero esto es parte de lo que se negocia, de lo que se tiene que arreglar ahora, ¿no? Entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en esas conversaciones nos imaginamos que debe estar previsto todo esto, ¿no, gringa? Efectivamente, no, esto está todo... Sí, lo que pasa es que... Fernando, dale, por favor. Lo que pasa es que recuerden que todo esto se compra a futuro, no se compra de hoy para mañana un buque petrolero. A lo mejor ya esta nafta que llegó acá a Venezuela en este buque se tuvo que haber comprado hace varios meses atrás, ¿no? Inclusive se compra con mucho tiempo de antelación, con años. Ahora es una ingenuidad, Fernando, que alguien crea que lo que pasa en el Mar Caribe hoy, Estados Unidos no lo va a saber, no lo va a conocer o no va a estar. Esto está permanentemente monitoreado. O sea, hablamos recién un poco de esta lancha, de estas embarcaciones que siguen ahora también en la mira a propósito del narcotráfico, porque ese sigue siendo el tema, bueno, el tema judicial que Estados Unidos también ha seguido desde hace un buen tiempo. Es lo que está persiguiendo, es lo que también forma parte de la base también de toda esta, esta relación con Venezuela que ha sido tan compleja y desde hace harto tiempo. Entonces está el tema del narcotráfico, pero evidentemente también está el tema del petróleo. Todo lo que pasa en el Mar Caribe hoy en día sigue siendo algo observado permanentemente por parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, así es. Uno conversando, por ejemplo, con criminalistas, ellos dicen que de 10 o 15 lanchas que salen cargadas, bueno, con sustancias ilícitas, bueno, pueden capturar 2 o 3, pero el resto pasa. Entonces allí está el negocio. Eso es como el error, ¿no? Esas 3 embarcaciones que pueden ser capturadas son como el error de la operación, y las otras 12 o 11 lanchas que logran seguir su camino, bueno, allí hay un precio importante que cobrar. Oye, Fernando, bueno, siempre es bueno tener ahí tu opinión, es algo tan necesario para nosotros saber qué pasa en el día a día. Ahí la Mariana quiere decirte, yo sé que quiere hacerte algún comentario. Sí, no, sé que tenemos que terminar este contacto contigo, lo lamento mucho, pero solo decir cómo recibieron en Venezuela este encuentro a puerta cerrada, el trato que recibió María Corina Machado, el que le haya entregado el premio Nobel a Donald Trump, que lo haya aceptado, que haya dicho que es una persona muy simpática, en fin, y después ella, acto seguido, va al Capitolio. Todo lo que se vivió, que estaba en la expectación mundial, ¿cómo lo tomaron desde Venezuela, ahí la ciudadanía, el trato que recibió María Corina Machado? Bueno, fíjense que por cosas de la vida el día de ayer, el venezolano pudo tener 2 imágenes importantes. A ver. El día de ayer María Corina Machado llega a la Casa Blanca
se reúne con Donald Trump, luego va al Capitolio, toda esta secuencia el día de ayer en horas del mediodía acá en Venezuela se vivía con mucha, digamos, intención de saber qué era lo que iba a ocurrir en esta reunión. Y por otro lado, acá en Venezuela, todas las primeras semanas del mes de enero, el presidente de la República tiene que mostrar su memoria y cuenta al país. Bueno, el día de ayer Delcy Rodríguez, paralelo a lo que estaba sucediendo en Washington, se paró en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional y también dio un mensaje a la nación y mostraba los números del país que dejó Nicolás Maduro, ¿no?, hasta el mes de diciembre. Entonces el venezolano allí tuvo ese contraste de lo que ocurría en Washington y lo que le muestran al país como los resultados de un gobierno eficiente que no es tal. Y entonces, bueno, allí el venezolano tuvo esas dos imágenes para tratar de hacerse una idea que la tiene muy clara un sector del país, pero bueno, ahí tuvo ese contraste, ¿no? Por cosas de la vida, ayer se dio ese contraste. Así es, bueno, dos imágenes que a lo mejor, claro, sirven ahí para hacerse un panorama de lo que está pasando hoy en día. Corina, la Casa Blanca, y por otra parte liderando el gobierno en Venezuela. Así es. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande Chao, para Fernando, ti. Buen buen fin día. de semana. Que estés muy bien.